quiero hacer una pregunta. Sí. Antes que se vaya el tiempo. Tiene relación con el tema, pero se me ha venido a la mente, ¿no? Sí. Quisiera que vamos a Adán. El pecado de Adán. Su pecado. ¿Fue pecado por error o cómo es ahí el pecado de Adán en ese contexto? Muy bien. Gracias, hermano Franklin. Permítame decirle que la pregunta que el hermano Franklin está haciendo, él me la hizo en privado y yo le dije, hermano, es una pregunta muy importante y a mí me hubiese gustado que tú me hubieses hecho esa pregunta, no en privado, sino por el Zoom y el grupo. Y gloria a Dios que el Espíritu Santo le puso eso en mente. Y Él lo hizo para que ustedes escuchen la respuesta y sean edificados. En cuanto al caso de Adán, la Biblia presenta que Adán no fue engañado. Escuchen bien, Adán no fue engañado, dice la Biblia. Como Adán no fue engañado, ¿qué pasó ahí? Adán, cuando estaba en el Edén, que estaba solo, él vio que todos los animales tenían su pareja y él veía que los animales tenían su pareja y estaba solo y se sintió solo. Él sintió la soledad. Oigan eso. Él sintió un vacío en su corazón, en un mundo perfecto. Teniendo a Dios, teniendo todo, sintió el vacío. Un vacío en su corazón. Y Dios, dice la inspiración, patriarca y profeta, dice que Dios permitió que él sintiera ese vacío para cuando le quedara la pareja, la valorara. ¿Qué pasó? Cuando Adán ve que su esposa come del árbol, Adán, que amaba a su esposa, no concebía la idea de ver a su esposa sufriendo y no concebía la idea del Edén sin su esposa. Adán determinó voluntariamente comer del árbol para correr la suerte de su esposa, que era la muerte segunda. Es decir, Adán comió del árbol porque él no deseó más el Edén sin Eva. Y él comió del árbol no esperando ser perdonado, porque para él no tenía un evangelio que va a ser perdonado, él no tenía un evangelio de salvación, él no tenía nada. Dios, conociendo el corazón de Adán, que Adán se había sentido solo, conociendo que Adán había comido voluntariamente, Adán comió voluntariamente del árbol por amor a su esposa y no esperando ser perdonado, Dios vino y sorprendió a Adán. Adán, déjame decirte algo. Yo sé que tú estuviste solo en el Edén y sentiste el vacío y no quisiste pasar por la misma experiencia de verte en el Edén sin solo. Yo sé que para ti el Edén no tenía sentido sin Eva y que comiste del árbol. Déjame darte una sorpresa. Yo tengo un plan de redención para ti y tu descendiente. El pecado de Adán era un pecado imperdonable. Oye bien, el pecado de Adán era un pecado imperdonable. Y como era un pecado imperdonable, no podía ser perdonado porque era imperdonable. Entonces Jesús dice, después que se presenta el plan de redención, Jesús dice, Adán, cometiste un pecado, es un pecado imperdonable, te toca la muerte segunda. Entonces Jesús dice, pero vamos a hacer una cosa, yo voy a ocupar tu lugar para pagar por tu pecado y tú ocupas mi lugar. Es decir, tú vas a tener mi vida eterna y yo voy a tener tu muerte. Y entonces se puso en acción el plan de redención. Y por eso, la razón por la cual Cristo muere en la cruz del Calvario es porque el pecado no se perdona. Y Cristo pagó por el pecado imperdonable de Adán y su descendiente. Ahora, ¿dónde está el problema? Escuchen aquí, ¿dónde está el problema? Adán peca conscientemente, no esperando ser perdonado y por amor a Eva. Adán peca voluntariamente, no esperando ser perdonado porque él no sabía que había un plan de redención. Pero él peca voluntariamente, o sea, por amor a Eva, porque no concebía el Edén sin su esposa. Come conscientemente del árbol, no esperando ser justificado ni perdonado, y no sabiendo, oye bien, y no sabiendo que había un plan de redención disponible para él. Ahora las cosas se invierten. Los sinvergüenzas de la iglesia, los descarados, pecan voluntariamente
creyendo que hay un plan de redención, no habiendo un plan de redención, esperando ser perdonado cuando no hay perdón por el pecado intencional. No, evidencia bíblica. El que recibió el bautismo del agua y del Espíritu y gozó del don celestial y se cayó, es imposible ser renovado, dice la Biblia. ¿Y por qué? Dice Hebreos 10:26 explicando, porque no hay más sacrificio. Jesús dijo, porque yo no vine a salvar a justos, sino a pecadores. Porque Romanos 3:25. Porque nosotros fuimos justificados para pasar por alto los pecados pasados. Eso es el diablo a través de los teólogos que te han dicho a ti que tú puedes pecar deliberadamente, porque el plan de la redención, o hay un plan de redención disponible para ti. El diablo empleó a los teólogos para enseñarte eso. Óyelo bien, Adán pecó conscientemente, no esperando ser perdonado y no sabiendo que había un plan de redención disponible. Y los sinvergüenzas de la iglesia pecan deliberadamente, creyendo que hay un plan de redención, si había un plan de redención disponible para los descendientes del segundo Adán. Porque el plan de salvación fue para el primer Adán y su descendiente, no para los que son de Cristo y su descendiente. O sea, no para Cristo y su descendiente. Así como no había un plan de redención para Cristo, tampoco lo había para los descendientes de Cristo, que son la nueva creación. Deyaniri, ¿va a decir algo? Sí, no, Víctor, que estoy... A mí, perdón. Sí, hermano. De eso, que estaba realizando eso. Está muy interesante eso, sí. Amén. Comprendo entonces, y si estoy equivocado, entonces Adán, yo que la situación de él era por amor, amén, conveniencia, y ahora todo individuo dice, no, yo voy a hacer lo que me da la gana y Jesús me perdona. Exacto. Entonces, eso fue un amor inconsciente, sabiendo que él estaba haciendo mal, pero por amor a ella, él se dio al asunto. Correcto. Claro. Y oiga, hermano, y discúlpeme que le interrumpa, y no esperando ser perdonado, y no sabiendo bien un plan de redención. Oiga, qué maravilla. Eso no le enseña. Él se entregó como un sacrificio prácticamente. Sí. Y dijo, en vez de que yo me salve, nos perdemos los dos. Prácticamente eso es como que estoy entendiendo. Porque Adán no era un hombre egoísta, hermano. Así, señor. Dicen por ahí que el amor impulsa a obrar. Dios supo que el pecado de Adán consciente lo hizo por amor, porque no era egoísta. Él decidió, yo no concibo la vida aquí en el Edén sin ti, mi amor. Como no concibo la vida, yo no puedo ser egoísta. Usted se imagina a Adán diciendo, si comiste del árbol fue por mi descuido, y él se echó la culpa del pecado de Eva, y como se echó la culpa del pecado de Eva, entonces decidió correr con ella, porque él dice, si yo te descuidé y tú comiste del árbol, no es justo que tú mueras y yo me quede vivo, pero esto para mí no sirve, yo me voy contigo, y comió del árbol, alabado sea el nombre de Dios. Eso no lo enseñan estos teólogos y eruditos usados por el diablo, no enseñan eso. Lo que está enseñándole es, vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. No crean en esos santurrones que están hablando de vida sin pecado. No te apures, que la primera vez Jesús vino por los pecadores, pero la segunda, que está cerca, viene por los santos. Jesús no viene por pecadores. Y la Biblia dice en Salmo 55, juntame mis santos, los que hicieron pacto con sacrificio. Hebreos 12:14 dice, procurar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y el N. White dice, nadie que tenga una fe mancha estará en el reino de Dios. Mis hermanos, que Dios pueda bendecirme a cada uno de ustedes.